Muy bien, a las 7:43 de la mañana nos visita el señor Carlos Ferrero, miembro ilustre de Perú Posible, la nueva agrupación que apoya a Ollanta Humala. Buenos días, señor Ferrero. Gracias. He escuchado las declaraciones de Carlos Bruce y me estaba preguntando por qué en privado los más connotados líderes de Perú Posible culpan a Bruce de la derrota, pero todavía nadie se atreve a decirlo en público. No, hemos dicho en público que han habido responsabilidades en el comité de campaña que ha presidido Carlos Bruce, pero tampoco se puede decir que la única responsabilidad sea de él. Eso es una responsabilidad ¿Cuáles compartida. son las responsabilidades que le tocan a Carlos Bruce por la derrota de Toledo? Bueno, yo este tema prefiero discutirlo a nivel interno. Me parece que como partido político hay algunos temas que por el bien de nuestra institución deben ventilarse con mucho cuidado cuando se hacen afirmaciones públicas. Veo que ya, digamos, por ejemplo, ha habido alguna persistencia en las candidaturas individuales con un cierto descuido de la candidatura presidencial o una menor importancia a la candidatura presidencial, cosa que perjudicó a nuestro candidato, ¿no? Muchas veces los congresistas empujan bastante su campaña y no le dan la suficiente atención a la campaña presidencial, por ejemplo, ¿no? Víctor García Belaúnde acaba de decir aquí que introducir en el debate electoral temas como la unión civil homosexual o la legalización del aborto le hicieron un severo daño a la campaña de Alejandro Toledo. ¿Está de acuerdo? Sí, sin usar el calificativo de severo, porque yo agregaría esas dos razones que comparto. Por ejemplo, el decir que solamente vamos a hacer propuestas frente a los insultos, y en realidad llegaban los insultos y los contestábamos otra vez con frases, digamos, duras, en vez de responder con propuestas, o errores como decir no me voy a hacer la prueba y después te la terminas haciendo. Entonces esas cosas indudablemente pesaron en contra de nuestro candidato. Alejandro Toledo ha dicho ayer que Pedro Pablo Kuczynski hizo de tonto útil, ¿no? Que de algún modo jugó en pared con García para favorecer a Keiko Fujimori. ¿Qué le parece esa visión? Bueno, yo creo que indudablemente algunos de los votos por Toledo se fueron a Kuczynski, ¿no? Varios, ¿no? Sí, yo creo que fue la migración principal. Ahora, yo pienso que con una discusión más abierta y más apropiada, una campaña, se hubiera podido descubrir que la posición de Kuczynski está mucho más a la derecha que la posición que tiene Perú Posible. Nosotros somos un partido de centro-izquierda. Pero, a ver, ¿por qué PPK sería un tonto útil si en realidad la tontería consistió en responder a PPK? Porque todo el tiempo estuvieron intercambiando epítetos entre Toledo y PPK y eso, por supuesto, los debilitó a ambos. Bueno, yo mantengo la discrepancia en el nivel de las ideas, que me parece mejor. Y siempre he visto a Pedro Pablo más bien orientado a sostener, por ejemplo, la enorme influencia del mercado decisiva con una poca consideración a la acción del Estado. Por ejemplo, son ideas que se le da a ese candidato. Yo no estoy seguro si necesariamente todos los votantes lo han percibido, pero él es fundamentalmente una persona de ideología de derecha, más bien conservador, que cree que hay pocas cosas que cambiar. Entonces, esa es la diferencia. Hace un rato Vitocho hacía un paralelo y decía que un partido es un poco como una parroquia y que los feligreses pues están esperando que el sacerdote les diga hacia dónde ir, que el pastor guíe al rebaño. Usted es parte del rebaño de Perú Posible, pero no necesariamente tiene que compartir el 100% de las opiniones del señor Alejandro Toledo. Y en ese sentido quería preguntarle si no le parece que es contraproducente, contradictorio, apoyar a quien fue el golpista que puso en riesgo el gobierno democrático de Alejandro Toledo. Bueno, es que ninguna de las alternativas que existen ahora son ideales. Una es, suponiendo el caso, que se apoyara a la candidatura de los Fujimori, pero nosotros somos un partido que se ha consolidado
que ha abierto fuegos precisamente defendiendo la democracia en la marcha de los Cuatro Suyos, oportunidad en la que tú, estando en el Canal 11, nos diste el beneficio de poder hablar cuando todos nos negaban las tribunas. Y yo no me he olvidado de eso. Yo recuerdo, Carlos, que el señor Bruce vino a mi programa de Canal 11 a denunciar que lo estaban amenazando con una denuncia por homicidio después de la marcha de los Cuatro Suyos, y que él junto a otros connotados líderes de Perú Posible fueron por supuesto importantísimos en esta batalla. Pero entonces aquí... Pero terminaba la idea de las tres alternativas. Sí. En ese mismo momento nosotros salimos a defendernos, y quien firma número 1 la denuncia contra Montesinos fui yo. O sea, una denuncia firmada ante la autoridad fiscal, porque intentábamos que Montesinos estaba actuando en contra del sistema democrático. La primera alternativa no es posible, y eso ya se notaba en nuestras bases. La gente decía, no podemos de ninguna manera votar por los Fujimori. La segunda alternativa era votar en blanco, ¿no? ¿Sí? Es decir, ninguno de los dos. Y la tercera alternativa, ¿por qué no votar en blanco? Porque eso significaba evadir una responsabilidad, significaba quedarse, digamos, fuera de la cancha y sin cumplir lo que creemos que es una obligación de principio. Y la tercera posibilidad es, a pesar de las dudas, a pesar de las dificultades que sentimos en el candidato, a pesar de su pálida trayectoria democrática, en vista de que los planteamientos que ha venido haciendo recientemente son planteamientos que se acercan mucho más a la posición que nosotros sostenemos y que son preferibles a las que viene preconizando el grupo de los Fujimori, entonces, si tú hablas de reforma social, de levantar el sueldo mínimo, si hablas de la pensión para los viejitos, si hablas de mantener la independencia del Banco Central, si hablas que los contratos no se van a modificar en forma que perjudiquen al país, si hablas que la estabilidad económica y el no déficit fiscal es parte de la plataforma fundamental de manejo económico, etcétera, 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 entonces tú ves, caramba, esto se parece bastante a lo que nosotros sostenemos. ¿Y qué tal si Ollanta Humala fuera, como algunas voces han sostenido hasta hace poco, la cortina de humo que sirvió a Vladimiro Montesinos para fugarse del Perú el 29 de octubre del año 2000, con el levantamiento de Locumba, que ocurrió exactamente el mismo día y que tuvo gran cobertura de la prensa mientras el DOC se escapaba con destino a Venezuela? ¿Qué tal si eso fuera verdad? Nosotros no hemos dado un cheque en blanco. Eso quiere decir que si ocurriese lo que tú estás mencionando, como nos hemos comprometido... ¿Te parece posible, digamos, habiendo estado siempre en la línea de batalla contra Montesinos, ¿no te parece que esa idea, sin duda demoníaca, podía haber salido de la cabeza del doctor? No la creo viable. Más bien, creo que Ollanta Humala se ha dado cuenta que el 30% que